Bueno, pues ya como les habíamos anunciado, hoy tenemos ya aquí en la cabina al doctor Bernardo Arévalo. Él es el candidato proclamado por el movimiento Semilla. Actualmente él es diputado al Congreso de la República de Guatemala. Bienvenido, Bernardo. Aquí hemos tenido pues ya varios candidatos y hemos hablado en este tiempo que todavía no es el tiempo de campaña política, según establece la mal llamada ley electoral que nos limita también la expresión durante un tiempo. Pues bueno, cumpliendo la ley, simplemente pues estamos en época de dar a conocer cómo están los partidos y la trayectoria de vida de los candidatos. Y hacemos la aclaración para que nuestros oyentes sepan en qué etapa estamos todavía, a pocos días ya de iniciar la campaña. Y pues seas bienvenido aquí a la radio y para tener estos momentos de intercambio. Sí. Muchas gracias, José Carlos, y muchas gracias, Juan Francisco, por recibirme y darme esta oportunidad de dirigirme a los oyentes de Libertópolis, a quienes les dejo un saludo muy cordial y espero que tengamos una buena conversación. Nosotros también esperamos lo mismo, pero primero conozcamos quién es Bernardo Arévalo. A ver, cuéntenos. Bernardo Arévalo, yo soy un guatemalteco de 64 años, nací en el Uruguay, pero de padres guatemaltecos. Mi padre es Juan José Arévalo. Yo nací durante el exilio de mi padre, que tuvo que vagar en América Latina durante 20 años hasta poder regresar a Guatemala por esa tragedia que ahora se vuelve a construir, que se llama el exilio. Ahora tenemos un nuevo exilio hecho de operadores de justicia, jueces, fiscales. Bueno, cuando regreso a Guatemala, estudio Guatemala. ¿A qué edad? Regreso a Guatemala a los 15 años, después de haber pasado fundamentalmente entre México y Chile en distintas oportunidades también. O sea, regreso es la primera vez que vienes a Guatemala. Bueno, había estado un par de veces de vacaciones, visitando a mi abuela y a mis tías, pero a vivir era la primera vez. A los 15 años yo aterrizo y aquí comienza el resto de mi vida en ese momento, ya en Guatemala. Y es muy curioso porque yo vivía, me eduqué como niño, estamos hablando en México, en Chile, iba de un lado a otro, y la conciencia en la casa que teníamos muy clara era que nosotros éramos siempre transeúntes, huéspedes de los países donde estábamos, porque estábamos esperando el momento del retorno al país. Y bueno, eso se dio, vengo, estudio, me gradúo en el Liceo de Guatemala, estudio bachillerato. Y después estudio en la Universidad Hebrea de Jerusalén, hago mi licenciatura en Sociología Política. Después comienzo mi vida laboral, empiezo a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, soy diplomático durante 12 años, desempeñé distintas funciones porque empecé desde segundón, primer secretario de embajada, después me repasaron acá, subdirector, director, hasta que llegué a ser viceministro y embajador. Posteriormente me dedico a trabajar como funcionario con organismos internacionales alrededor de temas de reconstrucción postconflicto, generación de consensos, temas también ligados a la reconstrucción de los aparatos de seguridad en democracias que están saliendo de pasados autoritarios. Entro a trabajar a nivel internacional, primero en Guatemala, después fui director para América Latina de un programa, después fui a nivel internacional, estuve viviendo varios años, 10 años prácticamente en Europa. Llegué a ser el subdirector general para investigación y desarrollo de la organización donde estaba, dedicados a estos temas. Me tocaba coordinar proyectos en países como Israel, Palestina, Libia, Liberia, todo tipo de escenarios precisamente de este tipo de reconstrucción y de restablecimiento del tejido social. Saco un doctorado en la Universidad de Utrecht y más o menos alrededor de los 50 y pico en Holanda, en los Países Bajos. Sí, ahora Países Bajos. ¿Y es sobre sociología? Sociología.
Y en ese momento, pues con mi esposa nos planteamos... ¿Su señora es guatemalteca? Mi esposa es guatemalteca, sí. Médico, experta en salud pública, estuvo trabajando conmigo a nivel internacional, ella también tenía puestos directivos en Ginebra. Y en ese momento nos planteamos qué vamos a seguir haciendo, ya 50 y pico de años, y decidimos que queríamos los dos regresar a Guatemala, y sentir, y de alguna manera contribuir, sentir que estamos contribuyendo, porque cuando uno está afuera y las condiciones de uno son positivas, y uno ve desde lejos el desastre que está sucediendo en el país, un poco era la sensación de tratar de involucrarse y hacer algo. Regresamos acá, empezamos a trabajar, nos involucramos en el movimiento Semilla, cuando todavía no era. Pero ¿por qué fue Semilla? ¿Por qué no algún otro? Es que Semilla no nació como un partido político. Semilla nació como un grupo de reflexión donde éramos 16 personas las que nos reuníamos para hacer un análisis alrededor del tema y reflexionar sobre, miren, qué se puede hacer, por dónde vamos. Ahí estaba Edelberto Torres Rivas, estaba Juan Alberto Fuentes Knight, estaban una serie de algunos compañeros que ya no están en el partido, bueno, o algunos que ya no están con nosotros. O que se fueron con la UNE, por ejemplo, Fuentes Knight. No, Fuentes Knight había salido, él había sido ministro de la UNE. Yo le preguntaría a él si él se considera que él estuvo en la UNE o si fue ministro de la UNE. Pero eso nosotros ya es después, él ya había sido ministro. Y entonces nos organizamos. Lo que sucede como Movimiento Semilla es que toda esta reflexión de un grupo, digamos, más cercano a un tanque de pensamiento, de reflexión que a un movimiento o un partido, nos enfrentamos con el 2015. Nosotros empezamos a trabajar el 2014 como un grupo de reflexión. Y el 2015 nos sucede ese fantástico proceso social en donde la sociedad guatemalteca se tira a las calles, visualiza claramente que nos están robando el país a proyecto tras proyecto de una manera desfachatada y vergonzosa, y hay una convergencia en plazas, en calles, que termina por tirar a un gobierno sumamente corrupto, y que inmediatamente después vienen unas elecciones de donde sale electo un candidato que decía que no era ni corrupto ni ladrón y salió corregido y aumentado. Y entonces nos dimos cuenta que el problema no era únicamente operar desde el lado de la protesta ciudadana, sino que no había opciones, había necesidad de enriquecer el marco de oferta política y sobre todo de crear un espacio donde gente honesta y gente honrada pudiera intervenir en la política y pudiera desde ahí hacer un llamado a otros, a la mayoría de los guatemaltecos que somos honrados, trabajadores y decentes, para tratar de articularse e incidir políticamente. La gran mayoría de nosotros había militado nunca en un partido político. La gran mayoría de nosotros éramos todos profesionales, funcionarios públicos, empresarios, gente que se había dedicado a trabajar profesionalmente y desarrollar su vida, pero que llegó un momento en donde decíamos, no podemos seguir así. Y ese es el origen de Semilla. Y ese justamente es el momento que quería preguntarte ahora. El momento en que te reúnes, como hemos hecho muchísimos en Guatemala, de platicar con amigos, a veces sale de un convivio, a veces sale de una reunión de colegio, una reunión de amigos, de familia, y de repente te empiezas a reunir y dices, bueno, esto y otro. ¿En qué momento está ese punto de decir, los que estamos aquí tenemos que participar, porque si no las cosas no cambian, si no nos quedamos aquí en un vinito, en un quesito, qué sé yo, en una buena charla, una buena plática, una buena legada despotricada en contra del sistema, pero ¿en qué momento se vuelve un movimiento como se llama, Movimiento Semilla? ¿En qué momento deciden participar y con quién y qué deciden? Bueno, es que vamos a hacer esto. O sea, ¿cuál es la ideología? ¿Cuál es la parte filosófica del Movimiento Semilla? Muy claramente. A ver, nosotros desde el comienzo, desde que empezamos como un grupo de reflexión, había una intención de participación. Lo que pasa es que estaba planteada desde la participación de la reflexión, a través de la opinión pública, de la incidencia, de generar conocimiento, análisis, crítica que pudiera servir
para ilustrar el debate público, que es sobre el que necesita fundarse una sociedad democrática. Lo que sucede es que en el camino nuevamente nos vimos lo que pasó en el 2015 y nosotros estábamos en las plazas, en las protestas, salíamos como Grupo Semilla y en ese momento nos dimos cuenta precisamente que necesitábamos dar un paso adelante, no podíamos quedarnos ya en esa opción, sobre todo con el resultado electoral y después el resultado nos dio absolutamente la razón. Y entonces hubo un debate interno de miren qué vamos a hacer, y ya se había ido incorporando gente que se iba acercando, y hubo un debate, y no, que nos metemos como partido político o nos organizamos como movimiento, un debate que al final, como algo que ya se ha establecido fuertemente dentro del partido, se definió democráticamente. Al final se dijo, bueno, miren, aquí tenemos una coyuntura, tenemos que decidir qué vamos a hacer hacia adelante, todos tenemos claro que hay que participar, todos tenemos claro de que no se vale quedarse cuidando su pedacito de vida mientras el país se está cayendo a pedazos, y entonces tenemos que tomar una decisión, y un grupo quería ir más en la dirección de un grupo más amplio, digamos un movimiento, generando espacios, influyendo más desde el lado de la sociedad, y otro grupo estaba apostándole hagamos un partido político, si no llegamos al poder no vamos a poder contribuir al cambio, porque el cambio se ejerce desde las instituciones públicas, desde las municipalidades. Y de esas personas, hubo personas que se retiraron en ese momento y dijeron, nosotros estamos en la incidencia, pero no queremos participar como partido. Hubo, por ejemplo, varios compañeros que algunos de ellos eran funcionarios de organismos internacionales o que por razones profesionales no podían, entonces dijeron, miren, nosotros seguimos, los vamos a apoyar, pero ya en el partido político como tal, como organización, pues no vamos a poder ir, pero, y de ahí la mayoría, digamos, siguió adelante, y de hecho lo que había pasado ya para ese momento es que había habido una ampliación del número de gente y cada vez era mayor el número de personas que participaban en esta discusión y en estas decisiones. En ese sentido, solo para terminar la pregunta, ¿y cuál es la filosofía política que ustedes, sobre la cual han versado? Miren, nosotros teníamos muy claro desde el comienzo sobre la necesidad de, primero, entender que el reto del país no es un reto que requiere soluciones de maquillaje, sino que los problemas son estructurales y profundos y lo que se necesitan son cambios de tipo sistémico. En ese sentido, nosotros lo que planteábamos desde ese momento era ya la identificación de que el problema central era la recuperación de las instituciones del Estado para que el Estado pudiera cumplir las funciones que tiene constitucionalmente establecidas y que únicamente a partir de ese rescate de las instituciones de las manos de las élites corruptas, estos grupos político-criminales que las han cooptado, solo a partir de entonces va a poder empezar a comenzar a hacerse esa transformación de la sociedad para crear no un Estado que funciona para los privilegiados que logran acceder el poder político por estos métodos corruptos, sino que sirva para lo que está en la Constitución, para el bien común, para un país que le funcione a todos y todas, un país que pueda garantizar la educación de calidad que necesitan los niños en todo el país y no únicamente en la ciudad capital o en los centros urbanos, que le garantice acceso a salud a las personas que viven en cualquier parte del país y sucesivamente. Y lo hacemos desde una perspectiva progresista, muy claramente identificando que esto requiere una transformación profunda de las instituciones para poder generar ese bienestar compartido. En ese sentido, ¿hubo algún proceso en el que ahora ustedes hubieran podido presentarse con una mayor plataforma, es decir, con más aliados que vayan en esa misma línea? ¿Existió esa posibilidad para hacerla aún más grande? Mire, nosotros desde el comienzo salimos con un manifiesto y como un partido sumamente abierto,
tenemos nuestros postulados, establecen claramente cuáles nuestros principios, nuestra filosofía política, y hemos estado con las puertas abiertas a todos aquellos guatemaltecos y guatemaltecas que quieran incorporarse y que respondan claramente a ese patrón. Es decir, no aceptamos corruptos, no aceptamos gente que es demostradamente corrupta y que además uno puede ver esa trayectoria partidocrática en este sistema que funciona. Pero cualquier guatemalteco de cualquier sector encuentra en nosotros, cuando está de acuerdo con ese principio de tenemos que rescatar las instituciones para poder transformar el país, un espacio donde trabajar. Pero políticamente, con algunos otros partidos ahorita en este proceso electoral, ¿no pensaron en unirse con otros partidos o estuvieron en pláticas? ¿Hubo algo? ¿No llegaron a algún acuerdo? Miren, nosotros hemos, desde que comenzó esta legislatura, que fue nuestra primera legislatura, creamos mecanismos y mantuvimos mecanismos de coordinación con otros partidos que estamos en la oposición, por así decirlo, que no somos parte de la alianza corrupta que dirige el Congreso. Con estos partidos lo hemos hecho alrededor de la agenda legislativa y de los temas que están saliendo. Cuando comienza el movimiento, el proceso electoral, nosotros sí mantuvimos la posición de que lo ideal era la creación de un espacio común en donde pudieran converger todas aquellas organizaciones políticas que tenían claro que el problema fundamental era plantarle cara a la corrupción y que a partir de ahí había que empezar un proceso de reconstrucción de las instituciones y después de respuesta para el desarrollo. Esto nos llevó a tener conversaciones con distintos partidos, con los partidos, por ejemplo, con los que teníamos coordinación ya en el Congreso de la República para otro tipo de temas. No se logró alcanzar una convergencia política de manera que pudiéramos ir juntos, pero nosotros siempre hemos tenido claro que la construcción de un frente político no es únicamente entre partidos políticos, ciertamente no entre partidos políticos de una corriente u otra, porque ahorita el momento es de un rescate cívico de las instituciones y lo que se necesita es hacer un planteamiento y un frente común en donde todos los guatemaltecos decentes puedan converger. Doctor Arévalo, cuando hablas acerca del progresismo por el cual está sentado el movimiento Semilla, y el rescate de lo que debe hacer el Estado, hablaste acerca de la educación, pero ¿en qué otros frentes se tiene que ingresar el Estado según el movimiento Semilla, según la ideología del movimiento Semilla? ¿En qué debe actuar? ¿Qué significa ese progresismo? Ya. Porque, por ejemplo, cuando hablas acerca de la educación, o sea, y tú lo viste en los Países Bajos, en Utrecht, ellos, por ejemplo, tienen un sistema muy interesante que tienen cheques vouchers o vouchers para que los padres de familia puedan llevar a sus hijos a diferentes o fundaciones o escuelas religiosas como por ejemplo el Liceo Guatemala, donde tú saliste, y también está la parte que es netamente pública. O sea, ¿cuáles son esos principios para saber hasta dónde llegaría el Estado y qué parte nos dejaría a nosotros, los guatemaltecos, actuar por nosotros mismos? Sí. Muy bien. Primero, nosotros cuando decimos progresismo nos ubicamos en la línea socialdemócrata. La línea socialdemócrata tiene claramente planteada los espacios en donde el Estado participa como la instancia que tiene el poder para facilitar, fomentar y desarrollar las condiciones mediante las cuales los sectores de la sociedad se unen y salen adelante. Muy concretamente con el ejemplo de educación. Por ejemplo, nosotros pensamos que el Estado debe garantizar la educación pública, el acceso a la educación de calidad de cualquier persona, pública o privada, pero no por permitir que haya educación privada tiene que desatender la educación pública. Ya, si el modelo es a través de vouchers y entonces se puede ir a una institución o hacia la creación de instituciones públicas que garanticen la educación de calidad, eso es una respuesta más que depende de las condiciones específicas donde hay. Nosotros lo que vemos acá es que el Estado ha hecho un abandono sistemático de las funciones de educación y entonces el sistema de educación en pública en Guatemala tiene una calidad educativa de las más bajas del continente,
tiene cobertura. En el nivel primario, digamos, 85% más o menos suficiente, pero en el nivel medio es absolutamente insuficiente y sobre todo no tiene cobertura en las áreas donde viven la mayoría de los guatemaltecos y donde viven los guatemaltecos más pobres. Y la provisión de la educación es no únicamente un derecho inherente a todo ciudadano, sino además es una condición para el desarrollo. Es lo que nosotros nos encontramos ahora cuando tenemos reuniones con distintas gremiales, con distintos grupos económicos, en este ejercicio de escuchar. Estamos ahorita en el proceso de presentarnos, poner nuestra visión, escuchar a los distintos sectores. La gran demanda es, necesitamos educación de calidad. ¿Y qué hacemos con esa cooptación que no solamente es de parte del gobierno como funcionarios electos o nombrados, sino de los sindicatos y específicamente del sindicato de educación, pero también hay otros, porque ahorita yo te preguntaba acerca de hasta dónde llega el Estado, o sea, en salud, en un montón de instancias, en el mismo Congreso de la República, o sea, ¿cómo hacemos para trabajar con estos sindicatos que de alguna manera han cooptado y cada vez hay pactos colectivos que hasta puedes heredar el puesto? Es una cosa que de veras, o sea, ya no importa si tienes el mérito, sino que simplemente el apellido, ¿sí? Y la partida de nacimiento, o sea, lo cual parece de lo más ridículo para un sistema que quiere desarrollarse. No, y precisamente, a ver, el Estado tiene que cumplir esta función no únicamente en educación, ¿sí? Tiene que cumplirla en todo. El Estado tiene dos misiones fundamentales. ¿Sí? Tiene que invertir en las condiciones del desarrollo y tiene que invertir en el apoyo a los actores del desarrollo. Las condiciones del desarrollo son la educación, la salud, el medio ambiente, la infraestructura. No exclusivamente porque sean un derecho humano y porque todo ciudadano tiene que tener acceso a condiciones de bienestar, eso nosotros ya lo tenemos claro, sino además porque son las condiciones sobre las que se construyen los estados exitosos, el desarrollo. Uh-huh. Por eso es que ahora cuando vamos a reunirnos con cámaras empresariales nos dicen necesitamos educación y necesitamos que además la gente esté sana y que no haya desnutrición. O sea, si hay un reclamo alrededor del abandono que ha habido de estas funciones por parte del Estado. Y la segunda función es generar las condiciones que apoyen a los distintos sectores productivos del país, individuales o empresariales, comerciales, de todo tipo, para generar, sobre la base de esas condiciones, generar la energía que le permita a estas personas salir adelante. Nosotros tenemos muy claro, por ejemplo, en Guatemala, el 80% del empleo lo generan las empresas pequeñas y medias. ¿Sí? El 80% del empleo. ¿Cuál es la estructura de apoyo que el Estado tiene para el emprendimiento de estos sectores? ¿Dónde están las estructuras de respaldo por medio de créditos blandos, de apoyo a la innovación y al uso de tecnología, de orientación y trabajo por ellos en sectores estratégicos, de formación y capacitación para que puedan acceder más preparados a los trabajos? No existe. Entonces, eso tiene que ser, esas son las dos funciones que tiene un Estado. Tiene que ir a generar esas condiciones de desarrollo y después apoyar a los actores, a los distintos sectores productivos para salir adelante en un escenario de competencia, no en una economía de privilegios que depende precisamente de un sistema político corrupto y clientelar como la que tenemos ahora. Sobre el tema de los sindicatos, sí, entonces lo que podemos regresar es el problema. A eso hay que darle una respuesta precisamente integral. El problema de los sindicatos y de los tipos de acuerdos que llegan con los funcionarios públicos es porque al final los funcionarios públicos desde hace mucho rato se olvidaron que su función es gestionar las instituciones públicas en beneficio del país. Los ministros, los presidentes, que son los que firman los contratos. Y entonces lo que están haciendo es generando esos convenios que lo único que hacen es generar el espacio de paz social suficiente para que ellos puedan seguir metiéndole la mano a la caja y llevándose todo el dinero sin importarles lo que están sacrificando hacia adelante. Hay que hacer una reforma integral y desde esa reforma integral recomponer las relaciones que se tienen con todos los distintos sectores, incluyendo con los sindicatos. Mira, pero en lo que hablaste justamente, hablaste
de darle las condiciones y también ayudar a las personas. Y hablaste educación, salud, infraestructura y un cuarto. Se me fue. Medio ambiente. Medio ambiente. Sí. Pero interesante que y esto para cuando regresemos del corte, no hablaste de seguridad y justicia. Pero vamos al corte y así te damos 3 minutos para pensar. Ahí Juanfran nos tiene una noticia. Estamos conversando con el doctor Bernardo Arévalo, él es diputado del Congreso de la República y candidato presidencial por el movimiento Semilla. Estábamos hablando acerca de las funciones del Estado y en este momento, pues la pregunta que había quedado en el aire es acerca de la seguridad y la justicia. Y después tenemos un montón, o sea que tratemos de avanzar, Bernardo, porque hay varias preguntas que se han quedado en el aire y que también nuestros oyentes están haciendo por las redes. No, con muchísimo gusto, José Carlos. No, efectivamente, condición central y fundamental es, por un lado, la capacidad de las instituciones del Estado de garantizar que la gente viva en seguridad, que sus vidas transcurran sin el temor de ser asaltados, de ser asesinados, de ser violadas, de ser abusadas en el caso de las mujeres, y por el otro lado, tener la certeza de que hay un Estado de Derecho, que cuando alguien viola un derecho, este es efectivamente defendido desde las instituciones. La tragedia que tenemos ahora es que es un Estado que por un lado desatiende la seguridad de las personas porque no tiene una estrategia ni una visión de una seguridad que sea efectiva para contener fenómenos como la extorsión, y por el otro lado tenemos un Estado que no solo no atiende la certeza jurídica, sino que lo mina, lo destruye. Es desde el Estado donde estamos destruyendo el Estado de Derecho en ese momento. Y con respecto a la propiedad privada, ¿qué piensa Movimiento Semilla? Porque pues esa es parte de la certeza jurídica, que yo tenga un negocio desde el más pequeño hasta el más grande, porque aquí mucha gente habla acerca de cuando se protege la propiedad. Estamos hablando de las grandes propiedades que son muy importantes. O sea, solo por ponerte un ejemplo, tú no puedes mover, o sea, una maquila sí la puedes cerrar, sacas todas las máquinas en una noche, como ha pasado, o sea, no estamos hablando desde la ignorancia, sino venimos y tenemos sacan todos en un camión, se la llevan a otro país, pero por ejemplo una planta de cemento no la puedes mover, y esas son inversiones millonarias. Pero también, ese es el caso de los grandes empresarios de nuestro país, pero también la propiedad privada de aquel que se esfuerza, el campesino que tiene una propiedad privada, el de la tienda que tiene una propiedad privada, y como tú dijiste, o sea, la seguridad de que voy a transitar y que no me van a pasar, no me van a violar, pero tampoco que te roben el celular, o sea, es una propiedad integral, tampoco que te roben tu sueldo, ¿sí? Estamos absolutamente de acuerdo. Para nosotros la propiedad privada es parte del sistema económico en donde funcionamos y que tiene que funcionar. Y exactamente como tú dices, José Carlos, se trata de la propiedad privada, no únicamente de los privilegiados que pueden operar el sector, el aparato de justicia o a veces el aparato de seguridad, sino la propiedad privada, la propiedad de todos los guatemaltecos, incluyendo la propiedad definida. Que no son privilegiados también. No, por eso, es decir, el sistema de privilegios naturalmente discrimina a los que no tienen. Si hay dos grandes empresas, si el sistema judicial es corrupto y hay dos grandes empresas que se enfrentan, y hay un juez que está esperando a ver quién es el que le da más dinero, uno va a dar una cantidad mayor y el otro va a perder. Sí. ¿Okay? O sea, siempre va a haber alguien que queda discriminado si hay por el aparato de justicia. Sí. Cuando hay corrupción en el sistema de justicia y cuando hay falta de certeza jurídica, porque también hay índices, por ejemplo, hay que respetar también no solo la propiedad de un tendero en, qué sé yo, en Tacaná, sino también la propiedad comunal de comunidades indígenas que tienen sus tierras y que se ven amenazadas muchas veces porque sencillamente no tienen ni los medios ni el conocimiento para poder apelar a los recursos jurídicos que les permiten defenderlas. El Estado tiene que ser el garante del conjunto de los derechos a la propiedad de todos los guatemaltecos, incluyendo los guatemaltecos que deciden tener propiedades de tipo comunal y que tienen títulos ancestrales para ello. El problema, desafortunadamente, es que lo que estamos ahora, este abandono y esta falta de certeza jurídica, se da desde precisamente el registro de la propiedad, en donde la corrupción genera estos casos de robos
de propiedades en donde van y hacen propiedades falsas, y nosotros nos enteramos de los que afectan a gente que tiene la capacidad de movilizarse jurídicamente y de llegar a los medios de comunicación. Pero ¿cuánto de esto no sucede cotidianamente con gente que sencillamente, comunidades o individuos, no tienen la posibilidad de ir a defender sus derechos? Claro. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, defender los derechos y la propiedad de todos y de todas. Y en ese sentido, yo creo que se ha convertido como en una pandemia, digámoslo así, ya que ahora estamos tan acostumbrados a este término, la situación de la corrupción, porque es fácil llegar casi que a cualquier oficina de gobierno y ya sabe uno que lo esperan con una mordida, aún en trámites sencillos, sino digamos hasta las esferas del Ejecutivo y las mismas esferas también del Legislativo y las del organismo judicial. ¿Cuál puede ser un proceso para revertir? Porque yo no creo que solamente sea, digamos, a nivel institucional, doctor, sino también lo veo que es un problema que está ya enraizado de alguna manera cultural, y usted como sociólogo lo sabe mejor que yo, en la misma acción del ser humano, y el guatemalteco lamentablemente no escapa a eso. O sea, buscamos la manera, yo lo veo en el tránsito, porque siempre hay alguien que busca crear el tercer carril, alguien que quiere meterse a la fuerza por delante, alguien que está dispuesto a tener alguna acción violenta con tal de salir antes en el semáforo y muchos etcétera. Entonces, ¿es revertible ese proceso, doctor? Sí, es revertible, pero tenemos que actuar de una manera clara. A ver. Primero hay que reconocer que el problema es sistémico y efectivamente no se trata de que tengamos funcionarios públicos corruptos. Tenemos un sistema de corrupción donde parte del problema es la tolerancia a la corrupción que tenemos los ciudadanos, o inclusive la participación en corrupción pequeña al dar una mordida o ese tipo de situaciones que simplemente lo que hacen es que recogen el sentido en el que funciona un sistema corrupto. O a veces no tienen la fuerza para pelear contra. ¿Perdón? O sea, a veces no tienen la fuerza para pelear contra. Lo que pasa es que por eso es que hay que pensar que este es que te para un policía y te pide en la noche, un viernes en la noche, te piden ir al cajero, porque lo hemos vivido, o sea, gracias a Dios no yo, sí, gracias a Dios no yo, pero lo hemos vivido como parte del sistema, y te para y te dice, mire, usted tiene que ir al cajero, porque si no lo voy a acusar de tal. Y rápidamente te hacen la mate, es que te hacen matemáticas, Bernardo. Te dicen, mire, se va a ir a la carceleta, hoy es viernes, entonces usted va a pasar 2 días en la carceleta, no lo van a sacar, y al abogado le va a salir en 3,000. Entonces, le conviene ir a sacar un poco de dinero al cajero. Esa es la muestra de la corrupción sistémica. Pero ¿por qué hace eso un policía que está parado en un retén a las 12 de la noche en una calle? Porque su jefe lo condona, lo permite y hasta lo fomenta. Hay un dicho que dice, el pescado comienza a apestar por la cabeza. El día que tengamos autoridades públicas que no toleran la corrupción, la corrupción puede ser combatida. ¿Qué sucede ahora? ¿Dónde se refleja mejor este sistema de corrupción, esta corrupción sistémica que tenemos en este momento? En la forma como se trata el listado de obras en el Congreso de la República, que es parte del presupuesto nacional. En la forma como se le da a diputados proyectos para que negocien con los alcaldes, y entonces a través de la construcción de obra pública haya un tráfico de contratos, algunos para enriquecerse, otros para tener fondos de campaña, otros para hacer tráfico de influencias, y eso es fomentado, condonado y aceptado. Nosotros lo hemos visto y lo hemos denunciado. Es así como funciona el Congreso de la República, este Congreso, a la hora de aprobar los presupuestos. Son esos intereses. ¿Ustedes creen que en la Comisión de Finanzas hay una reunión donde se ponen a reflexionar, realmente será este el monto adecuado para invertir en la ampliación de los servicios de salud del país que se necesitan tanto en tal y tal región? A duras penas. Hay reuniones formales donde viene el ministro, habla, etcétera, pero la reflexión de la mayoría de los diputados, no de todos, está no allí. La reflexión está en, bueno, de esta lista de obras, ¿cuánto me van a dar a mí para que yo pueda repartir? Esa es la cabeza del sistema. Bernardo. Cuando uno tiene un ejecutivo que no tolera eso, entonces no va a haber una repartija
de esos fondos del presupuesto nacional, porque el presupuesto nacional ya será definido por otros mecanismos. Y esa es una primera medida que comienza a desarticular el sistema, porque cuando ya no hay forma de echarle mano a los miles de millones de quetzales del presupuesto nacional, 3,000 millones de quetzales que fueron invertidos en reparación de carreteras, ¿dónde están? Están en eso. En el momento en el que el Ejecutivo no lo condone, entonces va a poder empezar a tomarse medidas para ir saliendo del tema. Y no lo que está pasando ahora, en donde vemos en las últimas 2 o 3 semanas, capturaron ahorita al viceministro de Salud por una corrupción, salió el otro día la noticia de que capturaron un par de policías de la unidad de métodos especiales porque le pasaba información al crimen organizado, y vendrán un par de casos más de segundones o tercerones. ¿Por qué? Porque estamos en época electoral y el gobierno tiene que salir diciendo nosotros también estamos en contra de la corrupción, y ahí los ejemplos. Pero por cada uno que capturan existen 99 que siguen haciendo lo que se les da la gana. Y eso es lo que se puede hacer si, por ejemplo, el Ejecutivo lo hace, y en segundo lugar, si desde la sociedad nosotros tomamos la decisión de no tolerar a los corruptos, porque los corruptos que están en el Congreso de la República y en la Presidencia son el producto de las decisiones que los ciudadanos y ciudadanas tomamos cada 4 años cuando vamos a las urnas. ¿Quién le dio el poder a Jimmy Morales? ¿Quién le dio el poder a Alejandro Yamatei? ¿Quién le dio el poder a Otto Pérez Molina? Y así sucesivamente. Se lo damos los ciudadanos. No podemos recuperar las instituciones mientras sigamos votando de la misma manera. Bueno, vamos a ir un corte y luego regresamos con la parte final del programa, que hay muchas preguntas. Vamos a ver si nos da tiempo. Bueno, tenemos ya para esta parte final, nos quedan escasos minutos, Bernardo, entonces las preguntas, las respuestas tienen que ser muy breves, también la pregunta. Quiero tocar esta que es realmente de la ideología todavía, en la parte sistémica. O sea, estamos hablando que el país tiene un sistema corrupto. Tú hablabas específicamente acerca de los contratos que son asignados a través del presupuesto general de la nación, de egresos, ¿verdad? Y en lo cual estamos completamente de acuerdo. O sea, los diputados no deberían de tener acceso al dinero, porque eso genera un incentivo perverso, y que justamente sería lo que te dice, o sea, si tú tienes ese incentivo perverso, vas a optar a estar ahí por las obras que te generan una ganancia escondida a través de alguien más. Hay diputados que tienen vidas que uno no puede entender, cómo con el sueldo de diputado pueden comprar casas de 2 millones y que se dicen de izquierda, porque ahí está el señor Orlando Blanca con una casona, la sacaron el otro día, impresionante, ¿verdad? Después de no estar en nada, está con esta casona. Dice uno, no, hombre, o sea, ¿qué pasó aquí? O sea, hay que saber aritmética, ni siquiera hay que saber cálculo integral. Y la pregunta, hablando del tiempo, y la pregunta. No, ¿cuál es? Gracias, Juanfra, por regresarme. Sí, o sea, ¿cuáles son las cosas sistémicas? O sea, vamos a quitar las obras. Y por el otro lado hay un par de preguntas y te dice, ustedes vendieron casillas. Y están refiriéndose específicamente a Andrea Villagrán, para que las contestes de una vez. Bien, sobre las cosas sistémicas, nosotros lo que vamos a hacer, primero, un ejemplo alrededor de que cuando se tiene la voluntad desde el Ejecutivo es posible realmente cambiar el tono del funcionamiento. Pero lo segundo es que nosotros precisamente proponemos la necesidad de crear un sistema nacional anticorrupción que empiece a identificar las distintas medidas que tienen que ser tomadas a distintos niveles, no únicamente en términos de judicialización de los casos de corrupción, sino incluyendo reformas estructurales que, por ejemplo, sea lograr que efectivamente tengamos una ley de servicio civil que sea totalmente meritocrática y funcional y que evite que los funcionarios sean nombrados a dedo porque son primas de, sobrinos de, amantes de, etcétera, etcétera. Va por el servicio civil, esa es la parte preventiva. Tiene que haber una parte para modificar el funcionamiento de las instituciones y cerrar brechas a tipo de comportamientos, reforma de ley de compras y contrataciones, y por supuesto después los temas de transformación de la cultura, porque la cultura, la tolerancia a la corrupción es un tema que nosotros tenemos que erradicar de nuestra sociedad, y el tema de judicialización. Segundo, el tema de Andrea Villagrán. Qué bueno que lo toman porque, pues no sé de dónde saca la información, pero Andrea Villagrán fue electa
por un proceso democrático que tuvo lugar en el distrito de Guatemala, en donde se creó un censo dentro de los afiliados del partido del distrito de Guatemala, se propusieron candidaturas para ese distrito y fueron los miembros de ese cuerpo electoral, que eran más de 100, 160, todo el afiliado del partido del distrito de Guatemala que quería participar en el ejercicio de elección de sus diputados se pudo inscribir, se inscribió en ese evento, vino a una convención en donde se realizó, inclusive la transmitimos y hay fotos, y ahí se votó por distintas opciones y distintas planillas. Es que eso es lo que a mí la satisfacción que me da poder decir a la gente cuando viene la sospecha de que ustedes vendieron una planilla porque ahí está fulano, o ustedes vendieron la otra porque allá está sutana. Decirles, vayan a ver los procedimientos. Los primero son públicos y segundo, son todos democráticos. Las planillas de diputados del departamento de Chimaltenango las deciden los equipos municipales y departamental de Chimaltenango, no las decide el Comité Ejecutivo Nacional ni la Secretaría General. En este caso, solo para información de nuestros oyentes, doctor, ¿quién le acompaña como vicepresidenciable? Rápidamente hay La doctora Karin Herrera, que es una académica con una trayectoria brillante dentro de la Universidad de San Carlos, una profesional, una mujer que ha destacado, que ha demostrado precisamente esas características del liderazgo que la mujer guatemalteca tiene cuando decide dar ese paso adelante, que llegó a puestos de dirección, primero de política universitaria y de dirección, fue miembro del Consejo Superior Universitario y ha sido directora de institutos y de centros, y que ahora ha tomado la decisión de dar un paso más allá e incorporarse a la tarea de contribuir a la transformación del país. Y otra pregunta, ¿qué ha pasado con Samuel Pérez? Que pues muchas personas, y lo digo con mucho respeto, consideraban que iba a ser el presidenciable o en tal caso formar parte de la mancuernía presidencial, pero creo que otra vez repite para candidato a diputado. Samuel no más, por ahí. Tiene 30 años. Sí, 30 y pico. 31, 30. No puede ser candidato presidencial. Denle 10 años más. Ahí va a estar. Bueno, y ya como la última, cuando vemos entre los fundadores, hablaste de Juan Alberto Fuentes Knight, estamos a un minuto, se le trató de una forma en que ellos mismos, la esposa de Juan Alberto habla acerca de que se le retiró del partido o que no se le apoyó, pero por el contrario, con la ex candidata presidenciable que nunca llegó a ser candidata realmente, Telma Aldana, se le da un trato completamente diferente, Bernardo, y ella sí tiene acusaciones que todavía permanecen y huyó. Juan Alberto no huyó, a él se enfrentó el juicio. ¿Cuál es esa diferencia en el movimiento Semilla acerca de este trato? A la diferencia, en primer lugar no existe porque son casos totalmente diferentes. Segundo, una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Con Juan Alberto ha habido un proceso mediante el cual, de común acuerdo, cuando él se enteró que existía un caso en su contra, él, junto con la dirección política del partido en ese momento, decidieron, pero 100% de acuerdo y en el mayor de las cordialidades, que lo que él iba a hacer era dar un paso al lado de su participación partidaria. Él era dirigente del partido, era miembro del comité, sí, etcétera. Mientras solventaba su situación, tanto para que su participación partidaria no contaminara su caso como para que la situación de él no dañara lo del partido. Fue una actitud, creo que sumamente madura de ambas partes, y después ha habido algún tema de problemas, pero yo creo que fundamentalmente esa es la decisión que marca el trato que se dio. Y en el caso de Telma Aldana, miren, si uno considerara que toda persona que está en el exilio en este momento está exiliada porque está huyendo de la justicia, uno diría que todo el exilio que tenemos con Juan Francisco Sandoval, con todos los personajes que tenemos en este momento, abogados, fiscales, jueces que van huyendo, que están huyendo porque los persigue la justicia. No,
A esta gente los persigue la injusticia, a esta gente la persigue la perversión del aparato judicial, a esta gente la persigue la capacidad que tienen estos grupos político-criminales de cooptar las instituciones de justicia y pervertirlas para hacer lo que hace el fiscal Curruchiche, lo que hace el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, estamos en una situación en donde el aparato de justicia persigue a los justos. Y eso es lo que explica el exilio que tenemos en este momento en Guatemala. Bueno, ha llegado el momento en el cual pues agradecemos a nuestro invitado de este día, el doctor Bernardo Arévalo, con quien hemos platicado y puesto a disposición de todos ustedes. Y les invitamos para continuar en uno más de la serie. Para mañana tenemos a otro candidato presidenciable invitado. Sí. Será Estuardo Zapeta y José Carlos quien pueda compartir con ellos. Y hoy pues estamos altamente agradecidos por la puntualidad, que hemos visto que es escasa en los candidatos, pero qué bueno que estuvo aquí hay a pocos la que han hora. sido escasos, pero bueno, pero ha habido algunos que han llegado Así es. tarde. José Carlos, muchas gracias también, que tengas un bonito día. Ti, y muchas gracias, Bernardo, por haber aceptado nuestra invitación y haber platicado de temas que son importantes. No, al contrario, José Carlos, Juan Francisco, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia y sigamos platicando.